de don Domingo Páez. En nuestro hemisferio, que como siempre Latinoamérica entra de último a los grandes cambios que se producen en el mundo, hasta final del siglo pasado, quienes dominaban los partidos políticos eran en términos social la clase media y en términos del pensamiento, en términos científicos, era el pensamiento académico. El pensamiento académico le daba sustancia teórica a las formaciones políticas y orientaba las ansias de cambio que sintetizaba en términos social la clase media. Por eso, la clase media, el pensamiento académico, siempre la situó y aún la sitúa como la propiciadora de los cambios sociales importantes y los cambios políticos. En República Dominicana, la clase, ustedes recordarán, y esto solamente para los más viejos, que la dirigencia fundamental de ese gran motor de la democracia que fue el Partido Revolucionario Dominicano eran académicos, eran gente que construían el pensamiento económico, construían el pensamiento político, construían el pensamiento social. Y luego el Partido de la Liberación Dominicana replicó ese perfil del PRD. Pero antes, Trujillo se hizo acompañar de lo más acabado del pensamiento académico como constructores de la base teórica de su gobierno. Y eso lo prolongó Balaguer. Ahora bien, al inicio de este siglo se dio un proceso interesante que debe ser agenda de estudio de los investigadores políticos y sociológicos de República Dominicana. El dominio de la clase media y del pensamiento académico en las formaciones políticas pasó a manos de una oligarquía económica que construyó su fortaleza sobre la base de la corrupción administrativa en el Estado. Y los partidos políticos todos salieron en carrera a ver cuál resumía mayor poder económico para aplastar al otro y quedarse con el poder político. Así tenemos que la dirigencia de todos los partidos políticos de República Dominicana son oligarquías económicas que se han construido al amparo de la corrupción administrativa. De eso pueden estar excluidos algunas formaciones políticas de reciente nacimiento, como Alianza País. Después, es un mal que afecta a todas las formaciones políticas. Por tanto, las formaciones políticas abandonaron su esencia de propulsora del cambio, porque ya no eran dominadas por la clase media ni por el pensamiento académico, sino por una oligarquía económica. Y las oligarquías económicas tienen una característica fundamental. Como decía ayer Emmanuel Esquea Guerrero, como son parte del establishment, se acomodan al modelo existente, conviven con él y terminan alimentándolo y convirtiéndose en socia y defensora de ese modelo. Por eso, ahora cuando surge este desafío institucional
sintetizado en una solicitud de revisión de la Procuraduría General de la República, del auto de archivo definitivo de la acusación que le hacían a una parte de los imputados en Odebrecht. Estamos frente a la recuperación del poder que tenía esa clase media en el Estado Dominicano como consecuencia del poder que tenía en los partidos políticos, con una diferencia. Este poder se está recuperando a través de la sociedad civil organizada, que ha logrado colocar algunos de sus exponentes en instancias importantes del Estado Dominicano y sobre todo aquellas que pueden encargarse de la persecución de la corrupción administrativa, porque hay una alianza fáctica entre esa sociedad civil y el empresario. La conexión vino precisamente en el momento que estaba dándole el toque final al comentario sobre esta transformación, esta mutación política. Usted es brillante, por eso que tú eres mi líder, no es Fafa. Por eso tú eres brillante, lo descubriste. Siempre cubriéndote las espaldas y protegiéndote. Donde en lugar de la academia y del pensamiento inteligente, la política ha sido desplazado por la lógica económica, un fenómeno que es global. Y ahora viene en recuperación. Y ahí reside esa acción de revisión del archivo definitivo. El archivo definitivo, doctor Ricardo Nieves, es hijo de la impunidad que tuvo que construir la oligarquía económico-política para garantizar su permanencia en el poder, sin impugnación, sin rendir cuenta y sin poner en peligro ese dominio. Bueno, eso se corrobora con la respuesta que me dio el empresario amigo nuestro, el gurú de los empresarios nacionales, cuando yo le dije, ¿por qué usted aceptó formar parte de la comisión de Punta Catalina? Y la respuesta que me dio fue para evitar que colapsara el sistema. Correcto. Entonces, esto es una lectura interesante. Este es un gobierno empresarial que se construye en una alianza con la sociedad civil. Pero la sociedad civil viene de la clase media y es la clase media que viene a destruir el esquema de impunidad y de corrupción y de apropiación de recursos públicos para construir la oligarquía económica en el ámbito político. Ya no los empresarios, porque en alguna medida hay colusión entre empresarios y políticos para el ámbito de la corrupción. Y esto es positivísimo. Fafa, Ricardo, Patricia, Francis. Esto es positivísimo para la sociedad dominicana y en la medida que tengamos una apropiada lectura de estos acontecimientos, podremos explicarle al país qué está ocurriendo en el orden institucional para que podamos hacer algo que ha estado haciendo este espacio, respaldar al Ministerio Público para que no se sienta solo y no sucumba ante las presiones apabullantes que vendrán contra ella desde el mismo seno del poder actual. Cuando traspase los límites en los que el empresariado que ahora está apropiado del poder político entienda que debe tener el accionar de la clase media y del Ministerio Público. Lo banal, lo trivial, lo superficial, hace que la gente nada más consuma lo que estimula su desahogo, la necesidad de venganza por tanto daño y por tanto abuso. Pero lo cierto es que hay que proteger esta preeminencia de la sociedad civil organizada porque es la recuperación del espacio transformador que tenía la clase media en otros tiempos y que fue desplazado de ello por la oligarquía económica
construida por los políticos corruptos. Francis.